Paz a vosotros, amados hermanos. Para este sábado 14 de enero de 2023, el tema que nos corresponde lleva por título: Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. El texto está basado en Génesis 6, versículo 2, que dice a la letra: Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres escogiendo entre todas. El objetivo: reflexionar sobre el peligro espiritual que asume el Hijo de Dios al unirse con hijos de otras creencias. Bueno, mis hermanos, es un tema muy valioso y muy importante que se ha tenido en diversas ocasiones seguramente, pero que debemos de tomarlo en cuenta en este momento. Miren, no debemos de pasar por alto, hermanos, lo que es nuestro lema del mes. Dentro del lema del mes de enero, recordémoslo, el lema es: dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, hermanos, el objetivo en esta ocasión de reflexionar sobre el peligro espiritual, también, hermanos, nos lleva a que entendamos que no debe haber necedad en nosotros en cuanto a este aspecto que hoy trataremos, porque muchas veces, hermanos, esa necedad al predominar en nosotros y nosotros hacer lo que querramos o comportarnos de la manera que nosotros deseemos a pesar de las advertencias que se nos dan, hermanos, eso nos lleva a nosotros a cometer graves errores y también graves pecados, hermanos. Tal pareciera que en los días actuales, bueno, al menos así se alcanza a ver, ni los jóvenes se preocupan por buscar esposa entre las jóvenes de la iglesia, y ni a las jóvenes de la iglesia les interesan los jóvenes de la iglesia. Este es un problema que se está viendo, como que en la actualidad se está volteando mucho hacia afuera. Y esto, hermanos, es lo que nos está trayendo a nosotros graves problemas, porque nuestras congregaciones, hermanos, se disminuyen, porque pues los hogares se comienzan a dividir en creencias y vemos familias en donde pues desafortunadamente cuando desde pequeños fueron a la iglesia, después por causa de esta situación de contraer matrimonio con personas ajenas a la iglesia de Dios, hermanos, después ya no asisten, cambian de parecer, incluso se van a otras religiones. Es una tristeza y una tragedia grande, hermanos, la que está sucediendo en nuestros tiempos. Dice Nehemías, vamos a comenzar con Nehemías. Dice Nehemías en su capítulo 13, Nehemías en su capítulo 13, vamos a ver en su versículo número 3 lo que la palabra de Dios nos dice. Dice: y fue que como oyeron la ley, apartaron de Israel toda mistura. Quiero comenzar con esta palabra. Mistura es algo que no acepta a nuestro Dios, algo en lo que Dios no está de acuerdo. Una mistura es cuando revolvemos, hermanos, revolvemos las cosas. No puede habitar, decía la palabra de nuestro Dios, pues un hijo de Dios con un infiel. ¿Cómo va a habitar el Hijo de Dios con un infiel? Eso es una mistura. Hermanos, en el pueblo de Israel y en los días de Nehemías había una problemática grande con respecto a esto, porque ellos permitían que amonitas y moabitas entraran a la congregación de Dios, es decir, participaran dentro de cosas que en realidad a ellos no les correspondían porque no eran parte del pueblo de Israel. Y entonces
Cuando se lee la ley de Dios y ven dentro de la ley de nuestro Dios que esto no es bien visto por Dios, ellos comienzan a apartar de Israel toda mistura. Aquí mismo, hermanos, para que lo entendamos bien, en el versículo 23 nos dice algo interesante. Dice la palabra de Dios: vi asimismo en aquellos días judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y sus hijos. La mitad hablaban Asdod, y conforme a la lengua de cada pueblo. Y el problema es que no sabían hablar judaico. Este es un problema que se veía en aquellos judíos. ¿Qué idioma predominaba más? El del pueblo gentil. Era el idioma que predominaba, aunque el varón era judío, pero como la mujer era gentil, la mujer enseñaba a su hijo o a sus hijos su idioma, y el hijo aprendía el idioma de aquellas personas y no dominaban ya el idioma judaico. Así dice esta parte de las Escrituras. Dice entonces el versículo 25: y reñí con ellos y maldíjelos y herí a algunos de ellos y arranquéles los cabellos y juramentéles diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos o para vosotros. Luego dice: ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas gentes no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Hasta este versículo 27 nos interesa la lectura. Miren, hermanos, esta parte a mí la podemos nosotros enfocar desde una manera más profunda, cuando dice que al pecar de esta manera aquellas personas y casarse con mujeres extranjeras, sus hijos dominaban o hablaban ambos idiomas, pero ni el idioma de la mujer lo dominaban al 100%, ni el judaico lo podían hablar. Se habían quedado a medias en todo. Bueno, hermanos, miren, cuando habla Marcos 16, 17, dice en esa parte, de forma resumida: en mi nombre hablarán nuevas lenguas. Vamos a tomarlo desde la forma espiritual, aunque en aquel tiempo fue algo literal en toda la expresión de la palabra. Sin embargo, quiero que lo espiritualicemos un poquito, hermanos. ¿Qué es eso de hablar nuevas lenguas o hablar el idioma de Dios? Cuando nosotros nos convertimos a Dios y buscamos sus mandamientos, nuestro pensamiento cambia totalmente. Nuestro hablar se transforma, nuestra forma de pensar. Dice que si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Y luego dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, hermanos, nosotros cuando ya conocemos a Dios y transformamos nuestras vidas, nuestra habla se transforma, y nuestros comentarios, nuestras pláticas, todo, hermanos, en nosotros cambia y es diferente. Al nosotros involucrarnos en matrimonio con una persona gentil, hermanos, esa forma de pensamiento se contamina, se corrompe, porque nosotros, hermanos, ya nuestro pensamiento no sería puro. Decía en una ocasión aquella mujer, cuando aquel varón Lot estaba enfermo, cuando aquel varón Job estaba enfermo, decía aquella mujer: bendice a tu Dios y muérete.
Y aquel varón, con una razón muy firme, le decía que como una mujer fatua había hablado. Muchas veces, hermanos, los conceptos y los pensamientos del gentil, o siempre los pensamientos del gentil, no van a ser jamás encaminados a Dios. Eso lo sabemos de antemano. Pero el problema, hermanos, es que cuando nos involucramos con alguien, hermanos, llega algo que nosotros conocemos como enamoramiento. Y cuando este se da, muchas veces ya no podemos eh, salirnos. Caemos presa de aquella situación en la que nosotros nos involucramos. Y es bueno, hermanos, que veamos esta parte de la Escritura para entenderlo. Dice aquí entonces que Salomón, dice que hablando de Salomón, no hubo rey como él, que era amado de su Dios. Un hombre sabio en todos los sentidos, pero tomó una mala decisión, un grande pecado, porque aquí en Nehemías 13:26 lo toma como un pecado, y lo fue. ¿Cuál fue su pecado? Haber tomado mujeres extranjeras. Ese fue su pecado. Entonces, hermanos, este pecado del rey Salomón es una muestra muy clara de que aun cuando el hombre tenga abundante sabiduría, tiende a perderse en estas situaciones. Por eso es importante que nosotros atendamos a la voz de nuestro Dios, no siendo necios, como dijimos al inicio, dijo el necio en su corazón, no siendo necios, sino obedientes a la palabra de nuestro Dios. Esto es lo que debemos de aprender y entender, hermanos. Yo entiendo, de acuerdo a lo que tenemos como base en Génesis capítulo 6, versículo 2, que no habían pasado demasiadas generaciones desde Adán hasta los días de Moisés. No era, aunque era tiempo grande, pero los hombres vivían demasiados años para aquel entonces. No habían pasado tantas generaciones, por lo que no podemos concebir que la degradación de la raza humana fuera excesiva. Me refiero a la parte física. Pues para ese entonces, hermanos, yo creo que se conservaban muchos aspectos de la hermosura tanto en el varón como en la mujer. Estamos en tiempos cercanos a la creación, hermanos. Entonces, lo que a mí me intriga es la palabra de este texto de Génesis 6:2. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. El pecado entró por la vista. Esto nos lo deja ver este texto. Viendo, el pecado entra, este tipo de pecado entra por la vista. Pero aquí, hermanos, lo interesante es que vieron ellos que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces, ¿a qué se refería esa hermosura que los hijos de Dios veían en las hijas de los hombres y que no alcanzaban a contemplar en las hijas de Dios? ¿Cuál era esa diferencia? ¿Qué había en ellas que no había en las hijas de Dios? Esto es lo que nos debe a nosotros de interesar para poder entender qué es lo que está sucediendo. Yo entiendo que muchas veces, hermanos, el problema es que como seres humanos nos dejamos mucho llevar por lo que ven nuestros ojos, por la apariencia, por lo superficial, y vemos quizá un joven o una joven más liberal, de una forma de ser diferente, más atrevidos en muchas cosas, con unos atuendos totalmente diferentes, con una forma de vestir más, quizá vamos a decir la palabra, si me lo permiten, provocativa. Y todo esto, hermanos, está haciendo que los hijos de Dios pongan su mira en lo que no deben mirar.
Esa era la hermosura que yo entiendo que veían estos hombres o estos hijos de Dios en las hijas de los hombres. Y es lamentable, porque esto es lo que los llevó a condenación y a una destrucción tan grande, porque parte de esto, a más de la violencia y de todas las cosas que sucedían en aquel tiempo, este fue uno de los aspectos que desató, hermanos, aquella situación. Recuerden que la maldición ya había recaído sobre Caín y sobre toda su descendencia, y contraer matrimonio con un maldito es maldecirse también. Y esto, hermanos, es lo que llevó a aquel pueblo a caer, ahora sí, en esa grave sentencia de nuestro Dios, y que el diluvio viniera sobre todos ellos y los destruyera. Vemos el caso de Génesis, vemos el caso del rey Salomón como pruebas de nuestro Dios, de su celo, y de que pues pareciera algo no muy delicado, porque muchos no lo ven como delicado. Hay quienes quieren poner incluso ejemplos de algún hermano o hermana que logró casarse con alguien del pueblo gentil y lo logró con el tiempo convertir a Dios, y lo quieren poner de ejemplo. Hermanos, son casos únicos los que se viven en esta situación, pero la mayoría de los casos son al revés, hermanos. Es decir, en lugar de que nosotros, de que ellos se conviertan a nosotros, el que se casa con el gentil o la gentil se convierte a ellos. Desafortunadamente, esto es una realidad que se está viviendo dentro de la iglesia de Dios. Entonces, hermanos, ya estamos viendo aspectos todavía un tanto más profundos y más interesantes. No debemos entonces, dijimos, dejarnos llevar por lo que ven nuestros ojos, por lo aparente, por lo superficial, porque eso no es lo que conduce a vida, y en realidad no radica en eso la hermosura, aunque quizá nuestros ojos nos engañan. Vamos a ver otro caso en Jueces 16, que también es conocido de todos. Jueces capítulo 16, dice la palabra de nuestro Dios aquí en el versículo, primeramente en el versículo número 4, dice la palabra de Dios así: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Este texto lo quiero tomar por lo que ya había mencionado hace un momento: el enamoramiento. Samsón se enamora de una mujer, pero esta mujer no pertenecía al pueblo de Israel, no era del pueblo de Israel. Y esto, hermanos, es algo que está llevando a Samsón a la perdición, o llevó a Samsón a la perdición. El hecho es que se enamoró. Había un secreto, como todos sabemos, que él tenía que guardar muy bien. Él había sido destinado a ser juez del pueblo de Israel, pero tenía que guardar un secreto en especial, de dónde venía la fuerza de su poder. Y en realidad muchas veces entendemos, y como él lo dijo, yo soy pues un hombre de Dios, un hombre que hizo desde el vientre de su madre, vengo como nazareo, y pues yo no me puedo rapar mi cabeza, no debo de cortarme el pelo porque yo soy nazareo. En realidad yo entiendo que al cortarle el pelo a Sansón, al cortarse él el pelo, rompía aquel, vamos a llamarle pacto que tenía con Dios, y por lo tanto, hermanos, la fuerza de su cuerpo pues desaparecía.
Es interesante lo que se está viendo aquí. ¿Por qué, hermanos? Porque pues Dalila lo convenció para que cayera y fuera, ahora sí, no muerto, aprendido primero o apresado por los filisteos. Y esta parte, hermanos, es grave. Dice el versículo 5 de Jueces 16, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y dijéronle, engáñale y sabe en qué consiste su fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo atormentemos, y cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. ¿Cómo utiliza el enemigo a los suyos para destruir a los hijos de Dios? Aquí podemos ver un breve ejemplo de ello y nos damos cuenta, hermanos, de cómo Dalila se presta para esta situación y hace caer a Sansón. El versículo 30 culmina después de aquella larga tortura y de que le sacaron los ojos, todo lo que conocemos de la historia de Sansón. Por fin llega el momento en que el pelo le vuelve a crecer, el cabello le vuelve a crecer, y dice el versículo 30, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos, y estribando con esfuerzo, cayó la casa sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y fueron muchos más los que de ellos mató muriendo que los que había muerto en su vida. Sin embargo, la frase quedó para la historia, muera yo con los filisteos. ¿A dónde vamos, hermanos? ¿Y dónde acabaremos o dónde acabará nuestra vida? Y esto en especial, pues diría yo a los jóvenes, pero ya en Nehemías vimos que dice no solamente sus hijos, sino también vosotros, porque hay veces de adultos cometemos este tipo de errores. Entonces, hermanos, ¿a dónde vamos a acabar si nosotros vamos hacia los gentiles? ¿Vamos a morir en el pueblo de Dios o vamos a morir con los filisteos, como dijo Sansón? Debemos de pensar en ello porque, hermanos, esto es lo que la palabra de nuestro Dios nos va a nosotros mencionando y cómo debemos de entender esta parte. No perdamos de vista nuestro objetivo, el peligro espiritual que asume el Hijo de Dios, el peligro espiritual, porque es una batalla que tenemos, hermanos. No es de carne ni de sangre, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires, contra todo aquello que se opone a Dios, hermanos, y que de alguna manera, si nosotros nos vamos desviados del camino, buscando otros caminos y oyendo otras voces, hermanos, todo aquello nos puede venir a caer en maldición y en perjuicio nuestro. Primer libro de los Reyes, en su capítulo 16, dice la palabra de Dios. Primer libro de los Reyes, capítulo 16, en su versículo 4 dice la palabra, a ver, 16:30, perdón. Disculpen, hermanos. Primer libro de los Reyes 16, versículo 30. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos de Jehová, sobre todos los que fueron antes de él. Y luego el 31, y vamos a deletrearlo bien, porque le fue ligera cosa. Esta palabra, hermanos, es interesante. Le fue ligera cosa. Hay veces sentimos que no pasa nada, que no estamos cometiendo un pecado grave, que no hay problema con lo que estamos haciendo, que no hay de qué preocuparse, que los ministros alarman de más,
que no tienen por qué exagerar en estas cosas, ni tienen por qué meterse en mi vida. La vida mía yo la conduzco, yo la manejo y yo sé que voy a salir bien. Yo sé que va a cambiar. Si es borracho, yo lo voy a hacer que ya no tome. Si no va a la iglesia, yo lo voy a convertir. Todo va a salir bien. Dice el versículo 31, le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Y qué hizo? Tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Qué pasa aquí, hermanos? Toma este rey de Israel, Acab, toma por mujer a una princesa, pero no a una princesa del pueblo de Israel, sino a una princesa de los Sidonios. Esta mujer, hermanos, si vemos toda la historia, logró ahora sí que controlar o gobernar ella al rey Acab y tomar las decisiones dentro del reino. Y fue una mujer demasiado mala, perversa dentro del pueblo de Israel, asesina, criminal, hermanos, y Acab no la detuvo en ninguna de las cosas que hacía. Es más, le complació en todo lo que tenía, se casa con ella y adopta la fe que aquella mujer tenía, sirviendo, dice aquí la palabra de Dios, al menos en este texto, sirvió a Baal y lo adoró. Y así fue lo que hizo en realidad Acab. Entonces, hermanos, estamos viendo cómo aquel rey, pues ahora sí que se perdió en sus pensamientos por causa de esta mujer. ¿Qué vio en esta mujer? ¿Cómo eran las mujeres de los sidonios? ¿Qué hacían para de alguna manera provocar o conquistar al varón en aquel tiempo? Quizá no lo podamos entender del todo, pero quizá nos pudiera servir como una ligera referencia hablando de Jezabel, si ustedes me lo permiten así. El segundo libro de los Reyes, en su capítulo 9 y en su versículo número 30. Quizá esto pudiera darnos luz para entender de qué se enamoró el rey Acab. Dice el versículo número 30 de segundo de Reyes 9. Vino después Jehú, aquí ya Acab había muerto. Vino después Jehú a Jezreel, y como Jezabel lo oyó, adornó sus ojos con alcohol y atavió su cabeza y asomóse a una ventana. ¿Qué hizo cuando vio a Jehú? Se arregló y se atavió como se ataviaban las hijas de los sidonios. Y esto, hermanos, es lo que yo alcanzo a ver en textos de esta manera. Y el versículo 31 dice que al asomarse por la ventana le habla a Jehú, ya vestida de esta forma o ataviada de esta forma, y le hace una pregunta a Jehú. Y Jehú ignora a esta mujer, dice en el versículo 32, y pregunta que quién de los que estaban allá con ella estaba a favor de Jehú. Y aquellos de allí voltearon 2 o 3, y la orden de Jehú, echadla abajo. Y entonces Jezabel muere. Es decir, Jehú no se dejó llevar por lo que veían sus ojos. Él sabía que aquella mujer era una mujer perversa y muy peligrosa. El Hijo de Dios debe de estar centrado en las cosas, y si hay que casarnos, buscar mujer entre las hijas de Dios. Si la mujer desea casarse, dice el apóstol Pablo, con tal que sea en el Señor. Hay que buscar dentro del pueblo de Dios de alguna manera, hermanos, rogar a Dios que Dios nos favorezca de esta forma.
buscando para nosotros la persona ideal con la cual vamos a poder nosotros vivir. Es importante, hermanos, pero para concluir, porque nos habla de cosas espirituales o del peligro espiritual, yo quiero concluir con esta pregunta. ¿Qué es lo más valioso que tiene un hijo de Dios? ¿Qué es lo más valioso que tiene un hijo de Dios y que puede llegar a perder si no obedece al mandamiento de Dios y toma para sí una persona extranjera a la iglesia o al pueblo de Dios para casarse? ¿Qué es lo que perderá? ¿Qué es lo que tiene? ¿Y qué es lo que, y por consecuencia, qué es lo que perderá? Dice Juan 1:12, y todos lo conocemos: mas a los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí encontramos una primera parte. ¿Qué es lo que tiene un hijo de Dios? Dice la Biblia que tiene una potestad. Y esta potestad es la potestad de ser hijo de Dios. Y esta potestad es concedida por nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa importante que tiene un hijo de Dios, muy por encima de todas las cosas. Primera de Juan 2:20, para que veamos las cosas espirituales. Primera de Juan 2:20, dice la palabra de Dios lo siguiente en esta parte: mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Qué tiene el Hijo de Dios? El Espíritu Santo, hermanos. Eso tenemos. El Espíritu Santo que nos fue otorgado cuando nos hemos bautizado por imposición de manos, para nosotros de alguna manera ser marcados, tener esa marca de nuestro Dios y ese reconocimiento de nuestro Dios en nuestras vidas, para poder a través de esta unción ser dirigidos en todo momento por un buen camino y alcanzar todo tipo de bendición. Y una tercera importante: ¿qué tiene? ¿Qué es lo más valioso que tiene un hijo de Dios? Primera de Juan, en su capítulo número 2, aquí mismo, pero en su versículo número 25. Dice esta parte de la palabra de nuestro Dios. Y esta es la promesa la cual Él nos prometió: la vida eterna. Hermanos, qué hermosas promesas tenemos. Y la promesa de la vida eterna, la más importante de todas las promesas que nosotros tenemos. Hermanos, ¿qué es lo más valioso que tiene un hijo de Dios? Tiene a Dios en su corazón y todo aquello que encierra la grandeza y la gloria de nuestro Dios y que es otorgado para sus hijos. La potestad de ser hechos hijos de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros y la promesa de la vida eterna. Si encontramos algo valioso más, podemos platicarlo. Pero hermanos, todo esto lo podemos perder en un momento. Por más grandeza que pueda tener un hijo de Dios como Salomón, al no obedecer a un mandamiento claro dentro de las Escrituras de que no nos juntemos en yugo con los infieles, al ignorar este tipo de cosas, hermanos, pueden venir graves consecuencias sobre nosotros, pero por encima de todas las cosas, perdemos lo espiritual. He oído y he visto a gente que está entregada, hermanos, en la nueva religión a la que pertenecen y han pisoteado la fe que algún día tenían en alto. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu de Dios se alejó para siempre de ellos y
las promesas y las bendiciones de Dios se apartaron de tal forma que ven a la iglesia de Dios como una gran mentira. Qué tragedia y qué desgracia caer hasta ese nivel, pero lo hacemos cuando desobedecemos a nuestro Dios. No veamos lo que no tenemos que ver. Centremos nuestra vida en las cosas que nos corresponden. Hay hermosura en las hijas de Dios. Hay hermosura en los hijos de Dios. Pero la hermosura que nosotros tenemos grande es esta: las bendiciones gloriosas que tenemos de nuestro Dios. Veamos con ojos espirituales y no con ojos de carne que nos pueden llevar a perdición. Espero en Dios, hermanos, que esto sirva y lo tengamos en conocimiento y lo podamos difundir a todos los hermanos de la iglesia, y mayor aún a los que pudieran estar en un peligro de esta naturaleza. Paz a vosotros, hermanos. Dios sea con todos, y que esa gracia de nuestro Dios favorezca en todo momento para que podamos alcanzar todas las bendiciones de Dios y no seamos hallados ahora sí que con ira delante de nuestro Dios, y nuestro Dios nos deseche de su lado por habernos apartado de su santo mandamiento. Dios sea con todos, hermanos. Paz a vosotros.